A Marruecos vamos a viajar también en el siguiente reportaje, pero en este caso para recordar las historias de muchos andaluces que tuvieron que hacer la mili en aquel país. Aprovechando que mañana se cumplen 15 años del último sorteo del servicio militar obligatorio, nos queremos remontar a los años 40, la época del hambre en España, cuando las familias más modestas veían la mili como una oportunidad para que sus hijos salieran de la pobreza. Casi 2 años se tiraban los quintos en África sin regresar al pueblo en todo ese tiempo y comunicándose tan solo a través de cartas que en la mayoría de los casos ni ellos mismos sabían escribir. Son historias y vivencias que han llegado a nuestros días gracias a la transmisión oral entre generaciones. El cuento que venía, estaba ahí aquí el abuelo contándole las cosas. Contaba, le gusta mucho la historia, le gusta mucho las cosas antiguas, le gusta mucho recordar cosas antiguas de todo. Y las cosas que pasábamos en Morón y todas esas cosas. Historias de familia, como tantas otras, pero especiales para cada uno de nosotros. Si nos las cuenta, pongamos que la abuela Josefina o el tío Manuel, que nos recuerdan quizás al abuelo que acaba de morir. Relatos de un pasado no tan lejano, de un tiempo de hambre y calamidades, de la mili que se llevaba a los mozos en edad de servir, de amor y de amistad, que nos hablan de la vida de un pueblo como cualquier otro, y que lo hacen desde la pasión de lo vivido. Pues cuando se nos tendría unos 15 años, que era un año por feria Morón. Estábamos un ratito en la puerta y ya sobre las 11:30, las 12 se iba, y hasta el otro día que estaba ella, llegaba a la casa y así nació el amor de nosotros. Muchachos que nacían a la vida en tiempos muy duros, relatos que darían para escribir muchos libros, o como proyecta Alfonso para realizar un documental con los recuerdos de juventud de sus mayores, o sobre el viaje que planeaba con su abuelo por el norte de Marruecos y que ya nunca podrán hacer. A mí es que de siempre me ha gustado escuchar a las personas mayores, porque me pongo en lugar de ellos, ¿no? De saber cómo vivían en aquella época, con las dificultades que vivían. Y entonces me meto en el papel y es como una historia que me están contando y me están recreando esa época. Muy más. Aquí se vivía muy más, había mucha hambre. Íbamos temprano por el pan. Estábamos hasta acostados, cada uno cogíamos un pocito y me lo comíamos. Después no teníamos nada para comer. Colas de personas en las panaderías muy temprano. Mi madre me mandaba con 5 o 6 años a guardar cola desde la madrugada porque por lo visto no había pan para todos. El recuerdo que yo tengo de todos aquellos años, bastante mal. La cantidad de, por ejemplo, pedigüeños, ancianitos, que se ponían en las puertas de las iglesias a pedir después de misa, hombres sin trabajo y sin gran capacidad de irse a buscar espárragos, tagarninas, hacer hornos de cisco, de carbón, como solían algunos, sino los más vencidos, los más ancianos quizás, pues iban por los puestos de la plaza pidiendo una hoja de col para que pudiera comer la familia aquel día. Estaba todo el mundo en el campo. Entonces, en cualquier choza criaban unas pocas generaciones. Y todo el mundo más a gusto cantando, yendo de fiesta y tal. Todo. Que yo no es que renuncie a la vida de hoy, aquí está bien. Pero entonces era otra clase de vida. Hombre, y me pilló unos ojos nuevos y yo pues me encontraba a gusto en aquella fecha. No pensaba en lo que... si tenía que pasar un poco de hambre, pues la pasaba, pero... Hombre, me hartaba de lo que fuera, ¿me comprende? Y recuerdo que a las coplas cambiábamos la letra del himno por cosas de comer. Así es, la España de los yugos, la flecha y la fe, creo que era algo así. Lo cambiamos nosotros por un chusco con manteca y café. Hombre, Morón entonces en aquella fecha se vivía igual que en toda España. Ya me hice mayor, trabajaba en el campo, trabajaba en la fábrica de jabón que hay ahí. Y llegó la hora de la mili. Para la familia es un duro trago,
Para los mozos pobres, el único medio de salir de su pueblo y ver mundo, aunque dentro del estrecho universo de los cuarteles. Se sabía que en los cuarteles se comían muy mal, muy mal. Y hay 1000 anécdotas que corroboran que no estaría muy lejos la cosa cuando alguien que se jactaba. Yo estuve con el de asistente, con el capitán, y comía todos los días. Pero el temor a la mili venía desde los tiempos de Primo de Rivera, y en que iban al servicio quienes iban. Los hijos de los pudientes pues podían pagar la cuota, que decían, podían pagar la cuota y librarse de la mili. Entonces a los demás los metían en un saco y había que sacar una serie de bolas con un número. Sí, hombre, a mí me tocó a los Pirineos en aquella fecha, entonces era por letra. Y la P, que yo soy Pérez, pues le tocó a los Pirineos en mi quinta. Y ahí resulta de que el ayuntamiento dieron una orden de que el que quisiera irse voluntario a África, vivía más, que se apuntaba arriba al ayuntamiento. Entonces pues montamos los cuantos amiguetes y apuntamos 12 o 14, fuimos 14 allí regulares. Y allí hicimos la mili, allí fue donde estuvimos con el abuelo de aquí de Alfonso. Con 88 años cumplidos, Manuel recuerda como si hubiera pasado ayer hasta los más pequeños detalles del que fue el mayor viaje de su vida. Salí de aquí en marzo, el 29 de marzo del 49 y volví el 51, el día 7 de octubre. Ya luego montaron en mercancía el 29 de marzo y nos llevaron a Málaga, a todos los que íbamos para África. Y allí estábamos bien. Los domingos su misa por la mañana. Había sus cines, había sus piscinas, había en el cuartel. El cuartel era muy importante. Cuarteles regulares 5 eran muy importantes. El Ceganga, se llama aquello. En el Rif se había desarrollado una cruenta guerra colonial, pero en los años 40 y 50 el protectorado era el territorio español donde mejor se vivía. Por ejemplo, no había racionamiento. Y cuando nosotros aquella mañana salimos y vimos las panaderías, mira, pa. Pues llamó la atención. Es lo que tiene la foto. La barra pan así, pues una peseta, entonces. Sí, vámonos, esto es estupendo aquí, está esto América. Yo no me creía que eso era una guerra o que era mar, o se toraba la mar. Porque yo decía, ¿y dónde se va a meter este niño? Meterse en eso, que es una guerra con los moros, qué susto. La mili suponía un trauma para las novias. Miles de muchachas que quedaban con sus vidas en suspenso hasta la vuelta de los quintos. Y decían, ¿dónde estaba yo? Que no me veía la gente que escribían a eso. ¿Y tu novia? ¿No está? ¿Dónde está tu novia? Dice, mi novia en su casa. Decía él. Y con eso todo el mundo está por ahí disfrutando y yo estoy aquí metida que no va esperándote. Dice, no, yo no salgo tampoco, me decía él. Yo salgo un poco, salgo nada más a dar paseo. Digo, tú sabes lo que tendrás tú ahí por dar, decía eso. Ahí que no nos veía. Para no estar confinada en su casa del pueblo, Josefina prefirió irse al campo a servir con una familia, a esperar como se esperaba antes, guardando la ausencia al novio, una rutina solo rota por la llegada de alguna carta. No sabía escribir. La hija de la señora, la hija no era sobrina. Y ella la que me leía las cartas y la que me las hacía. Yo quiero que ella me ponía unas cosas muy bonitas, ella en las cartas. Ella me decía, bueno, ¿qué le pongo ahora? Digo, o tú le ponle que yo estoy muy bien, que yo estoy muy contenta, que estoy bien, que no salgo, no esperándolo, que los quiero mucho. Pero hacía unos corazoncitos, le ponía redondelitas, que eran los besitos que le quería yo dar, muchos helados así, besitos, y muchos abrazos, pues veía crucecitas, cosas de esas. Pues tenía una foto en la maleta mía, tiene una foto de pegar y siempre dice que estaba mirándome. Yo me imaginaba
el irse, ¿no? El irse a Marruecos, ¿no? Estar allí 18 meses fuera de su casa, dejar una novia aquí con 18 meses también, lo duro que tendría que ser dejar tu familia en la época en que se vivía, un país diferente. Él vino con 10 o 12 días porque estuvo aquí el padre que se operó del estómago, allí al campo, con una bicicleta, fue al campo a verme. No veas tú, cuando se iba a ir, pues ves tú, hombre, un cariñoso, y la mujer estaba nada más pendiente a ver lo que hacíamos, la otra, cosas antiguas. Estábamos allí en un lavadero, que estábamos allí en un ladito del lavadero, y estaba ella nada más pendiente a ver lo que podíamos hacer nosotros. Pero para eso ya no pasó nada. En tierra extraña, sin poder visitar a la familia, salvo por causas graves, aún así, aquellos dos muchachos de Morón, como tantos otros, pensaron en reengancharse. Con mi padre mandé a decir que si esto estaba lo mismo que estaba antes de irme, estaba la comida tan escasa y todo, que si esto seguía igual, que yo me iba a reenganchar y iba a estar 3 años más, pues estaba bien. Mi padre me dijo que no, que ya había cambiado aquí el ambiente, pues ya en el 50, 51, ya empezó aquí el pueblo a tomar otra orientación. Ya había los panaderos por la calle, en las panaderías había pan, y había otra clase de vida. Todavía en los años 40 la población es más de un 40% de analfabetismo, Y claro, entonces no todo el mundo tenía esa oportunidad de buscarse una vida distinta a la que podría llevar en el pueblo, por eso, por falta de instrucción, por falta de mundo, de ser capaces de abrirse pasos solo por ahí, ¿no? Josefina, niña, yo me voy a quedar aquí, ¿tú te quieres venir aquí? Digo, oye, Rafael, yo no me quiero ir. Dice, es que me han dicho que me quede. Dijo, bueno, pues tú haces lo que tú quieras, te quieres quedar, te quedas y no te vienes. Luego que va. Cuando ya vio que se venían todos, se vino hoy para acá a escape. Mi abuelo siempre va con Marruecos, ha tenido siempre una pasión. Él siempre me hablaba de Marruecos, que estaba allí muy bien, que me cogía los mapas, me empezaba a decir yo había estado aquí, yo había estado allí. Él quería hacer un viaje a Ceganga. Lo cogimos todo, los billetes, el barco, reservamos un hostal en Melilla y un día antes se muere un cuñado y ya pues se canceló el viaje. Y después ya se empezó a ponerse malo, una cosa, otra, ya se fue suspendiendo los viajes y no pude ir, nunca fuimos. Que yo recuerdo siempre quédalo, porque yo te estoy contando cosas que no me dan olvidado. Que si es amigo, hombre, la amistad de los mejores amigos, se hacían los mejores amigos del mundo. Yo tengo pocos amigos de Ará que eran mejores que hermanos conmigo. Y ya por la vida mía, me casé, hice novia, me casé, empecé la lucha del pobre, y así mi vida. Él decía que todo el mundo tiene que irse a la mil, porque es que es una cosa muy buena, se valora lo que es su casa, ¿no? Se valora mucho lo que es su casa y su familia. Creo que la mili era la beca Erasmus de entonces, ¿no? Se iban a la mili y se pegaban 18 meses fuera de su casa y allí valoraban ellos y aprendían muchas cosas, ¿no? Fuera de su casa, fuera de sus padres, y tenían que buscar la vida. Igual cuando un chaval se va hoy y se pega un curso en Londres o en Inglaterra, Alemania. La gente, bueno, sí, cuando le cuentan la historia de sus bisabuelos y de sus abuelos y tal, y por dónde han pasado y cosas de esas, quizás demuestren, pero los asuntos de calamidades, de guerra y de cosas de esas, les suenan a batallitas, Incluso creo que creen que exageramos. De mi abuelo he aprendido y de la época que vivieron tan dura, ¿no? Que la aprendí de primera mano, no creo que me la contaba él, ¿no? Y eso no se puede aprender, no se puede ni, por mucho que leas, no te lo puede explicar, ¿no? No puedes leerlo en un libro, ¿no?
Y hasta hoy, hasta lo que ha pasado, lo que ha pasado. Y la vida así sigue y ya está. Así que esa es la vida que tenemos nosotros. Vivencias transmitidas como siempre se ha hecho, de padres a hijos, de abuelos a nietos. Historias que de otro modo quedarían en el olvido, porque lo que no se recuerda y se cuenta es como si no hubiera pasado.